Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Miren, hoy les tenemos un programa que hemos denominado el fútbol, la FIFA y la Copa Jules Rimet. El fútbol es el deporte más universal que existe en este momento en el planeta, y cada vez que se realiza el campeonato mundial cada 4 años, miren, se mueve el mundo entero. Participan actualmente 32 países en la competencia, pero lo ven prácticamente todos los países de la Tierra y es el evento más visto por televisión y por más gente. Pero ese fútbol tiene sus orígenes y tiene sus reglas, y vamos a hablar un poquito de eso. La FIFA, miren, la FIFA es el organismo que se encarga de organizar estas copas mundiales desde el año 1904, desde su fundación, y comenzó a organizar los campeonatos mundiales a partir de 1930, pero también tiene su historia. Y la Copa Jules Rimet, porque así se denominó la Copa de la FIFA. La Copa de la FIFA, cuando se origina, se llamaba, en francés, se llamaba la Coupe du Monde, o sea, la Copa del Mundo. Y después, en el año 1946, se le cambió el nombre a la Copa Jules Rimet. Y ese es el programa que les tenemos hoy. Y vamos a comenzar hablando del fútbol. Miren, el fútbol se juega desde la prehistoria. Pues vamos a decir, hasta en los grabados indios de los indios mayas se han conseguido imágenes de juegos de fútbol, y se jugaba pues en todas partes. En Roma siempre un juego de pelota, pues gente tratando de llevar una pelota, un objeto, de un sitio a otro, y en su origen era un deporte sumamente rudo. Ahí se valía de todo, y el que ganaba posiblemente era el más fuerte, el más rudo. Después el fútbol fue evolucionando hasta el fútbol de hoy en día, que más bien es un fútbol preciosista. Y así por lo menos es cuando nos gusta. Cuando vemos un fútbol rudo, de patadas, empujones, etcétera, no nos gusta tanto, o sea, no es tan simpático. El fútbol se fue transformando así por una serie de razones que vamos a ir viendo en nuestro programa. El fútbol moderno definitivamente tiene sus orígenes en Inglaterra. En Inglaterra se jugaban unos torneos de carnaval que no tenían ninguna regla, sino, vamos a decir, en cada región tenía sus propias reglas, y se iban a jugar representantes de un sitio con los de otro sitio, se tenían que poner de acuerdo previamente en las reglas. Pero ya en el siglo XIX, con la creación de los ferrocarriles, hay una revolución de la comunicación. Ya con los ferrocarriles se pueden hacer muchos más encuentros, porque se pueden trasladar en tren de una manera mucho más fácil. Entonces, en la Universidad de Cambridge, dos estudiantes, deciden convocar a 4 otras universidades para hacer unas reglas en común para que los encuentros sean menos problemáticos. Entonces convocan, estos estudiantes se llamaban Henry de Winton y John Charles String, y envían representantes a esa reunión varios colegios, que son el de Eton, Harrow, Rugby, Winchester y Shrewsbury, y hacen un set de reglas que es la primera regla organizada para varias entidades que existen. Pero bueno, era relativamente limitado, eran universidades. Pero en esas reglas hay cosas que son vitales en el fútbol de hoy en día. Ahí, por ejemplo, se define el fuera de juego. Dicen que el fuera de juego es cuando que un jugador no puede recibir la pelota si no tiene 3 jugadores del otro equipo entre él y la portería del equipo contrario, 3 personas. Eso, por supuesto, ustedes saben que ha evolucionado, y en este momento el offside es solamente con que haya 2 personas, usualmente una es el portero, del otro equipo más adelantada. Hacen, que después de cada gol otra vez se inicia el partido desde el centro, y lo inicia el equipo al cual le metieron el gol. Limita drásticamente pues que no se puede correr con la pelota en las manos. Sin embargo, yo no estoy muy seguro, pero por lo que he leído de las reglas, sí pareciera que se podía detener el balón con las manos, ponerlo en el piso y echar a correr pateándolo, pero no se permite correr con el balón agarrado. Bueno, una serie de reglas que son la base del fútbol moderno. Pero en esa época el fútbol se jugaba que la portería eran 2 palos con una cuerda arriba, un mecate, una cosa de esas. Y en otro sitio que se llama Sheffield, se jugaba el Sheffield Football Club, y hacen también otras reglas que complementan a esta. Una es esa, la portería van a ser rígidas, o sea, de 3 palos, pues 3 elementos rígidos. Ahí definen otras cosas como el saque, el de córner. Entonces, en conjunto con estas reglas de Sheffield y de Cambridge, se llegan a lo que hoy conocemos como el saque de banda, el saque de portería, el córner, el offside, prácticamente el fútbol moderno que conocemos hoy. Pero la gente de Cambridge, en un parque que se llama el Parker's Peace, colocaron ese monumento que les mostramos ahí, que tiene esas 11
reglas del fútbol de las cuales ellos se sienten sumamente orgullosos, y para ellos el fútbol se originó ahí. Sin embargo, en cualquier sitio dice que el momento del nacimiento del fútbol es en el año de 1863, que ya no 4 universidades, sino un grupo de 13 clubes de fútbol se reúnen para poner unas reglas para poder hacer los intercambios. Entonces, de esos 13 quedan 11, ya que hay dos, uno que se llamaba el Black Health Club y el otro que era el rugby, que se van porque no estaban de acuerdo con que no se podía correr con la pelota en la mano y con que no se podía parar al adversario con una patada, con una zancadilla. Entonces se retiran y quedan 11 clubes, que es la primera regulación del fútbol. Básicamente aceptan las reglas de la Universidad de Cambridge y estas de Sheffield y introducen que ya no se puede utilizar las manos para nada. Cuando no se pueden utilizar las manos para nada es que se empieza a usar la cabeza pues para detener el balón, pues a dar cabezazos al balón. Eso fue el año de 1863. Pero recuerden que Inglaterra estaba dividida, o sigue dividida, el Reino Unido, el United Kingdom, en 4 regiones básicamente, que son Gales, Escocia, Irlanda e Inglaterra. Y estas reglas son en Inglaterra. Y las otras regiones que también practicaban el fútbol estaban excluidas. Entonces el año de 1882 se funda lo que se llamó el International Football Association Board, que las siglas son el IFAB. El IFAB ya reúne a toda Inglaterra, pues a las 4 regiones que mencionamos, y tienen representantes, y ellos son los que se encargan de regular las reglas del fútbol hasta hoy en día, con los cambios que vamos a hablar más adelante. Este grupo que ya tiene en conjunto Inglaterra, pues les repito, se empieza a regular las reglas del fútbol y se uniformiza en toda el Reino Unido, pero en Europa y en otras partes del mundo, en América, en Sudáfrica, se empieza a jugar mucho fútbol. Y cuando llegamos al siglo XX, mucha gente decía, cónchale, no puede ser que lo regulen eso nada más en Inglaterra, deberíamos hacer un organismo internacional que regule el fútbol y que cambie las reglas. Entonces invitan a Inglaterra, un holandés que se llamaba Karl Hitchman, le extiende una invitación a la FA, o sea, ese club, esa organización que se funda en 1863, es interesante recordar que se fundó en una taberna que se llama la Taberna de los Masones Libres, la Freemason Tavern. Entonces, y esa organización se llamó la FA, la Football Association. Entonces, Karl Hitman, holandés, les extiende una invitación a los ingleses y dice, vamos a hacer un organismo internacional, vamos a sacar eso exclusivo de Inglaterra, y los invitan como el país que reconocidamente es el creador del fútbol, el padre o la madre del fútbol. Pero la IFAB, esa otra institución que ya reunía a toda Inglaterra, se niega, al final no asisten, y entonces Inglaterra tampoco asiste, y se funda la FIFA sin Inglaterra. La FIFA se funda en Francia, en la calle Saint Honoré, esa calle que queda cerca del Louvre. Ahí le mostramos el sitio, en la parte trasera de un edificio, de una casa donde funcionaba un club atlético, el Club Atlético de París. Ahí atrás se reúnen 7 países, juegan en el Mamba donde queda, cerquita del Jardín de las Tullerías, cerquita de la Plaza Vendôme, y ahí se reúnen 7 países que fundan la FIFA. Esos países son Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, España, Suecia y Suiza, con la curiosidad de que todos eran federaciones de fútbol de cada país menos España. España era el Madrid Fútbol Club, que es lo que hoy sería el Real Madrid. Entonces ese grupo de 7 países fundan la FIFA en 1904 sin Inglaterra. Entonces, y el primer presidente, un señor de apellido Green, y ellos hacen una serie de reglas que solamente pueden ser miembros las diferentes asociaciones de fútbol, de que un equipo o un jugador no puede pertenecer a 2 asociaciones diferentes o a 2 equipos diferentes, que si amonestan a un jugador, esa amonestación, si lo suspenden, es válida en todos los países inscritos de la FIFA. Bueno, pero en el año de 1905, un señor belga, se llamaba el barón de Lavelaye, convence a los ingleses de que entren en la FIFA, y los ingleses entonces entran en el año de 1905 en la FIFA, y el segundo presidente, que se nombra en 1906, es Daniel Burley Woolfall, que es un británico, es un inglés. Y así las cosas, pues, vienen las Olimpiadas de 1908 en Londres y se juega fútbol, pero después viene la Primera Guerra Mundial y la FIFA prácticamente desaparece. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver cómo la FIFA renace con una gran potencia gracias a este personaje, Jules Rimet.
Amigos, seguimos hablando en este programa del fútbol, la FIFA y la Copa Jules Rimet. Y estamos hablando de la FIFA. La FIFA, como les dije, en la Primera Guerra Mundial, que dura de 1914 hasta el 18, prácticamente desaparece. Por esa fecha, terminando la Guerra Mundial, muere el presidente de la FIFA, este inglés Burley Woolfall, y la FIFA se mantiene gracias a este otro personaje que también mencionamos, el holandés Hirschman, que había invitado a los ingleses originalmente a que formaran parte de la FIFA. La FIFA al final casi colapsa porque los ingleses se salen porque no querían estar con las potencias centrales, pues con las que acaba de terminar la guerra, Alemania, Austria, y nombran de presidente de la FIFA a Jules Rimet, un francés que era abogado, que había nacido en 1873, y él agarra eso. Él era un hombre enamorado del fútbol, agarra la FIFA y miren, la voltea y la sube a los niveles que estamos hoy en día. ¿Qué hace Jules Rimet? Bueno, hace primero que los ingleses regresen, después mete al fútbol en las competencias olímpicas. Entonces en las Olimpiadas de 1924 y de 1928 se juega el fútbol, y él decide, y por eso es que se le recuerda y por eso es que a la Copa se le puso su nombre, él promueve que ya el fútbol salga de las Olimpiadas y se convierta en un torneo ya independiente e individual. Entonces se toma esa decisión en el año de 1928 y hay que elegir una sede. Por supuesto, lo lógico hubiese sido que la sede hubiera estado en Europa, que era donde estaban la mayoría tanto de miembros de la FIFA como de población que seguía el fútbol. Pero Uruguay había ganado las dos Olimpiadas anteriores, la de 1924 y la de 1928, y adicionalmente ese año de 1930, que era cuando se iba a efectuar esa primera Copa, era el centenario de la promulgación de su primera Constitución. Por eso es que el estadio más famoso y grande de Uruguay se llama El Centenario, construido por la fecha. Entonces se le otorga la fecha a Uruguay. Se había planeado que iban a ir 16 equipos, pero en esa época, en plena recesión mundial, solamente iban 4 europeos, que son Francia, Rumania, Yugoslavia y Bélgica. Y de ellos 3, Francia, Rumania y Bélgica, van en el mismo barco Uruguay. Yugoslavia es la única que se va por su cuenta. El torneo pues estuvo cerca de fracasar. Se iba a hacer una eliminación directa, lo que en tenis llamamos un draw, pues, o sea, que juegan y el que pierde sale, pero como en definitiva eran poquiticos, se hicieron 3 grupos de 3 y uno de 4, y se acordó pues que los ganadores de esos grupos iban a ir a una semifinal y después a una final. En la final quedan los argentinos con los uruguayos, y esa final van ganando en el primer tiempo los argentinos 2-1, y al final pues de alguna manera u otra se impone Uruguay 4-2 y se corona como primer campeón de la Copa del Mundo, pues de la Copa FIFA, en 1930. El siguiente torneo se planea hacer entonces en Italia. Italia estaba en las garras, para no decir las manos, de Mussolini. Y a Mussolini le interesaba muchísimo que ese torneo, por razones de propaganda, se realizara en Italia, y finalmente logra que le den la sede. La cosa más notable de ese torneo fue un partido de cuartos de final entre España e Italia, en el cual España era muchísimo, pero muchísimo superior a Italia. Pero la consigna de Mussolini que le dio a sus jugadores, le dijo vencer o morir. Y bueno, y esos italianos le cayeron a palos a los españoles, lesionaron a 7 españoles. Al arquero, que era uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, apellido Zamora, le partieron 2 costillas. Y el partido terminó en empate. O sea, terminó en empate, se hizo la prórroga y siguió terminando en empate. Entonces, en esa época el reglamento era que si terminaba en empate, al día siguiente se hacía otro partido de desempate. Entonces los españoles fueron con 7 jugadores suplentes, por decirlo así, los italianos 4, y otra vez le cayeron a palos a los pobres españoles, les anularon 2 goles, el árbitro completamente vendido. Y bueno, es que hubo cosas que hasta agarraban al portero para que el tipo no agarrara la pelota. Las faltas más horribles que ustedes se puedan imaginar se las hicieron a los españoles, y al final terminó Italia ganando y ganó el torneo en la final contra Checoslovaquia. El siguiente torneo es el año 38, se hizo como las Olimpiadas cada 4 años, y en esta ocasión le toca a París, le toca a Francia organizar el torneo. Entonces se organiza un torneo muy tenso el año 38. 3 meses antes del torneo, Alemania hace el Anschluss y se anexiona a Austria. Ambos estaban clasificados,
y ese torneo también era por eliminación directa como el anterior, pues como un draw como el de tenis, que se van eliminando unos a los otros, que no hay round robin que llaman, no hay todos contra todos. El torneo todo fue muy tenso porque los franceses, los europeos, todo el mundo detestaba a los alemanes, austríacos, italianos, y bueno, fue una cosa bastante hostil, y finalmente vuelve a ganar Italia. Si ven ahí el draw, pues la tabla de eliminatoria, al final Italia derrota a Brasil, Suecia pierde con Hungría, y la final es Italia-Hungría, y gana Italia 4-2. Pero viene la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial, que empieza en 1939 y termina en el 45, y se suspende el fútbol. Es una cosa importante de recordar, es que los ingleses se habían vuelto a salir de la FIFA. Los ingleses del año 1928, por un desacuerdo en el pago a los jugadores amateurs, se sale y se retira en 1928. Entonces estos tres torneos se juegan sin que Inglaterra ni siquiera participe en las eliminatorias. Pero el año 1946 los ingleses vuelven a entrar y se hace un partido de recibimiento o algo así en Londres, en Wembley, en el estadio de Londres, que juega Inglaterra contra una selección de los países, de diferentes países europeos, y Inglaterra gana fácilmente 6-1. Entonces se le da la sede del siguiente campeonato a Brasil en el año de 1950. Lo más notable de ese campeonato, bueno, primero la forma de organizarlo, ¿no? Que eran en este momento todos menos el de Uruguay, que fueron 13 equipos, en el resto habían ido 16 y en este también. Entonces se hacen 4 grupos de 4 y el campeón de cada grupo va a una ronda eliminatoria de los 4 equipos ganadores. Entonces quedan de campeones, como ven en la tabla que les muestro, quedan de cabezas de su grupo Uruguay, Brasil, Suecia y España. Entonces tanto a Uruguay como a Brasil les toca jugar primero contra Suecia y España. Brasil gana sus 2 partidos y Uruguay gana uno y empata el otro. Y les muestro las tablas de resultados de cada uno y vean que Brasil ganó ampliamente a Uruguay en goles, pero igual tenía que jugarse el partido final, que era Brasil contra Uruguay. A Brasil le bastaba un empate y el partido pues va empatado en el primer tiempo, y en el segundo tiempo al principio los brasileños meten un gol y están felices porque Uruguay para ganarle tenía que meter 2 goles, o sea, porque si metía uno solo seguía ganando Brasil, no había empate. Entonces los uruguayos empatan en el minuto 66. Un jugador que se llamaba Chafino mete un gol y bueno, ya se empiezan a poner nerviosos los brasileños, pero hay un gran bullicio en el estadio. Ese estadio que se hizo especialmente para la ocasión, el Maracaná, tenía 180.000 espectadores. En ese momento habían metido 193.000 o algo así, estaba repleto y aquella gente alborotada viendo aquello, ¿no? Entonces meten un gol los uruguayos y empatan en el minuto 66. Y en el 79, faltando 11 minutos para el final, otro jugador que se llama Chilla, que recién falleció el 2015, mete el segundo gol que le da la victoria a Uruguay. Eso es lo que se llamó el maracanazo. El Maracaná se quedó callado. Chilla decía, después de viejo, decía que las únicas 3 personas que han logrado silenciar al Maracaná son el Papa Frank Sinatra y él mismo, porque a todo el mundo se sorprendió que hubo un silencio después de ese gol. Y bueno, se corona Uruguay como campeón, y ya campeón por segunda vez. Entonces cuando tenemos ya 4 torneos, 2 los ha ganado Italia y 2 los ha ganado Uruguay. Es importante decir que en el año de 1946, cuando se reanudan los juegos de la FIFA y Inglaterra vuelve a entrar, le cambian el nombre a la Copa por la Copa Jules Rimet, y se establece que se la va a llevar a perpetuidad el equipo que gane 3 veces el torneo. Y en este momento ya tenemos a 2 equipos que la han ganado 2 veces cada uno. Para ese Mundial de Brasil de 1950 no le permiten entrar ni a Alemania ni a Japón, ni siquiera en las eliminatorias, ya que después de la Segunda Guerra Mundial había muchas heridas, pues hubiera sido a lo mejor un poco tenso si van esas selecciones a jugar. Pero ya en el siguiente torneo, que es en Suiza, en 1954, sí permiten que jueguen, y Alemania juega y derrota en la final a Hungría. Pero vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de los principales hitos de esta Copa Jules Rimet.
Amigos, seguimos hablando de esta Copa Jules Rimet, que ya se llamaba así, este torneo de la FIFA, hasta esa época que duró ese nombre hasta 1970. Y estamos hablando de que se juega en Suiza y entra a Alemania, le permiten entrar a Alemania. El mejor equipo en ese momento era Hungría. Los húngaros tenían un jugador que se llamaba Puskás, que era el mejor jugador en ese momento. Entonces venían de ganar las Olimpiadas, que se habían celebrado 2 años antes, en 1952, y era el favorito para ganar en Suiza. Sin embargo, van contra los alemanes y los alemanes ganan 3-1. Entonces, el siguiente torneo, estamos ya en 1954, el siguiente torneo es en el año 58, y se le da la sede a Suecia. Ese tiene la gran particularidad de que entra un muchachito de 17 años, que después seguramente sigue siendo el jugador más famoso y posiblemente galardonado como el mejor jugador del siglo XX, que es Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Entre las cosas curiosas que se había establecido en la FIFA es que cuando los partidos eran en América ganaban equipos americanos, y cuando era en Europa ganaban equipos europeos. Y en Suecia es la primera vez que se rompe esa norma. Gana Brasil una final contra Suecia 5-2, que dominaron ampliamente, y entonces ya Brasil se corona por primera vez campeón de la Copa. La siguiente vez la Copa, que esa fue otra cosa que se empezó a hacer desde ese momento, venía a América y le toca a Chile organizarla. En ese momento el juego rudo estaba en la palestra, y el marcaje, cuando había un jugador bueno, pues lo marcaban, lo pateaban y lo tumbaban. La final la gana Brasil contra Checoslovaquia 3-1. Fíjense que hay 2 países, Checoslovaquia y Hungría, que han estado 2 veces en la final sin ganarla en este momento, pues porque después vendrá Holanda. Tenemos entonces 3 equipos que pueden aspirar a llevarse la Copa Jules Rimet: Brasil, Uruguay e Italia, cada uno con 2 campeonatos. Nombran a Sir Stanley Rose presidente de la FIFA. Ya Jules Rimet había muerto. Jules Rimet manejó la FIFA por 33 años, es la persona que más tiempo ha estado de presidente de la FIFA. Él fallece por los años 50, poco después de la inauguración del Mundial de Suiza. Y como les digo, está Stanley Rose, el presidente de la FIFA. Y hay que organizar el siguiente campeonato. Se postula Alemania, se postula España, se postula Inglaterra, pero al final convencen a la FIFA de dárselo a Inglaterra, bueno, porque era la cuna del fútbol, y se estaban cumpliendo 100 años de la fundación de esa primera asociación, la FA, la Football Association, en esa taberna de los masones libres. Entonces Inglaterra le toca organizar ese torneo. Es la primera vez que un venezolano está en el comité organizador. El doctor Gustavo Maggi, que había sido miembro fundador de la Federación Venezolana de Fútbol, que había estado en la Conmebol, que es la Confederación Suramericana de Fútbol, es llamado a formar parte de ese comité organizador. Entonces, la otra cosa importante de esta copa es que se la roban. La Copa Jules Rimet pesaba 3,8 kilos y era de oro macizo una gran parte, y la copa desaparece en marzo de 1966, y Scotland Yard, que se jactaba de ser la policía mejor del mundo, se dejó robar la copa. Parece que no tuvo las precauciones necesarias, lo que había era un viejito cuidándola, el viejito se descuidó, algo así, y se la llevaron. Pero aparece milagrosamente, vamos a decir, porque un señor que se llamaba Colbert tenía un perrito que se llamaba Pickle, y sale a pasear con el perrito, y el perrito empieza a ladrarle a un bojote que había ahí envuelto en papel de periódico. Él le da curiosidad, se acerca a ver, y cuando lo saca era la Copa del Mundo de Fútbol. Entonces reaparece, a este señor Colbert le dan una recompensa, al perro le dan otra, lo nombran, le dan hasta medallas y lo nombra y le dan comida de por vida al perro. Este señor compra una casa con el dinero que le dan, y en la casa, cuando muere el perrito Pickle, lo entierra ahí y le colocó su lápida, ya que él le debía al perrito todo, le debía su casa. Entonces este perrito Pickle, cuando gana Inglaterra, que gana ese torneo, el capitán Bobby Moore, cuando está en el hotel, carga la copa y carga a Pickle, carga al perrito. Pero ahí en ese torneo hay un acontecimiento importantísimo. La final la juega Inglaterra contra Alemania, pero cuando se juega esta final entre Inglaterra y Alemania, terminan empatados y van a la prórroga, y en el minuto 101 hay lo que se llamó el gol fantasma de Hurst. Un jugador que se llama Hurst da un balonazo que pega del palo y después pica hacia abajo, y los ingleses
piden al árbitro que cante gol. Ustedes saben que en el fútbol, como en el tenis, las rayas son parte del campo. Si una pelota toca la raya, no ha salido. Si una pelota toca la raya de la portería, no es gol. Tiene que pasar la raya, tiene que estar detrás de la raya. Se ve clarísimo que la pelota cayó sobre la raya, que eso no fue gol. Claro, el fútbol es tan rápido que el árbitro no sabe si fue gol o no fue gol y consulta con el juez de línea, que era un ruso, y en ese partido pues estaba desde el presidente de la FIFA, Stanley Rose, pero estaba la reina de Inglaterra, Harold Wilson, el primer ministro, una serie de cosas, y el ruso no estaba seguro de qué pasó, pero le dan el gol a Inglaterra. Entonces Inglaterra se pone encima y termina ganando después la competencia por 4-2, ya que en el minuto último, en el minuto 120, meten otro gol. Yo recuerdo en la Copa de México de 1986, un patadón que dio Michel, un jugador español, pegó del palo arriba como este, y ese sí entró como medio metro. Pero en este caso los españoles también pidieron el gol y no se lo dieron. Si se lo hubiesen dado, España se pone 1-0 sobre Brasil, pero el resultado fue completamente el opuesto. Después Brasil mete un gol y ganó ese encuentro 1-0. Pero sigue la FIFA y le toca a México organizarla en 1970, que fue cuando llegó la transmisión vía satélite, y Brasil tenía ese equipo que era un Dream Team, o sea, era un equipo de sueño. Estaba Pelé, Tostado, Gerson, Yersinho en ese torneo metió un gol en todos los partidos. O sea, no hubo un partido en lo que jugara Brasil en que no haya metido ningún gol, que es un récord, que creo que es el primer jugador que lo alcanza. Pero bueno, se luce Pelé, se luce Tostado, se luce Gerson, y la semifinal le toca relativamente fácil porque le toca contra Uruguay, que ganan 3-1, y por el otro lado venían Italia contra Alemania. Y eso sí es lo que se pudo llamar el partido del siglo. Ese partido de Italia-Alemania, los italianos meten un gol en el minuto 8 y se montan encima. Y están así hasta el minuto 90, faltaban segundos para que pitaran el final del encuentro e Italia se fuera directo a la final contra Brasil, cuando los alemanes meten un gol y empatan. Bueno, eso fue la desmoralización para los italianos. Después, cuando empieza la prórroga, los alemanes los pasan y se ponen 2-1, después 2-2. Es súper emocionante. 3-2, 3-3 y termina ganando Italia 4-3. A Italia le toca la final contra Brasil, que gana Brasil fácilmente 4-1, y así Brasil se corona por tercera vez campeón mundial y se lleva ya a perpetuidad la Copa Jules Rimet. Se la llevan, el año de 1983 desaparece la copa, se la roban, y esta vez sí que no hubo pico que la consiguiera. Más nunca se encontró, y bueno, así se extingue esa Copa Jules Rimet. A partir de 1970, ya la copa no se llama ni Jules Rimet ni Coupe du Monde en francés, sino se llama la Copa Mundial de la FIFA. En el año ya 1974 la gana Alemania, y si se hubiera hecho borrón y cuenta nueva en ese momento, que dicen, bueno, vamos a empezar a contar y le damos otra copa a perpetuidad al que gane 3 veces, se la hubiese llevado Alemania en el año 2014 en Brasil. Hasta este momento se han jugado 21 mundiales. Este año se juega el 22 en Qatar, y de esos ha ganado 5 Brasil, 4 Alemania, 4 Italia, 2 Argentina, 2 Uruguay, 2 Francia, y después Inglaterra y España, 1 cada uno. Y bueno, una vez más, pues ese es el programa que les queríamos hacer, y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren, el Educando a nuestros padres, primero queremos hacer unas cuantas aclaratorias. La primera, las reglas del fútbol, los cambios en los reglamentos, los sigue manejando ese organismo que se llama el IFAB, ¿no? El International Football Association Board. Esa institución, pues, que se funda allá en Inglaterra y que participan las 4 regiones inglesas, Gales, Irlanda, Escocia e Inglaterra, pero con la diferencia de que ahora lo componen 8 miembros y 4 son nombrados por la FIFA, y las decisiones creo que se toman por 75% de los votos, y esos son los que están autorizados a cambiar las leyes y los reglamentos del fútbol. Segundo lugar, quiero comentarles que la Copa Jules Rimet significa, pues el emblema que sale es la diosa de la victoria griega, que se llama Nike. Esa diosa es la que sale, que es como esa figura alada con una copa encima.
La nueva copa es un poco más grande, tiene un poco más de oro, pesa casi 5 kilos, pero a diferencia de la anterior, la Jules Rimet, el país que ganaba se la llevaba para su país 4 años y después la traía y la regresaba, hasta que le toca a Brasil ya llevársela definitivamente. Pero la copa actual no se la lleva nadie, esa está en poder de la FIFA. Solamente en la ceremonia de premiación o en las ceremonias más importantes la sacan y el país ganador se lleva, es una réplica que tiene que devolver y después se la vuelve a llevar a otro país ganador. Y en la parte inferior de la copa se van colocando los nombres de los países que han ganado, la fecha, el año y el nombre. Y ese nombre está en el propio idioma del país. Y en el Educando a Nuestros Padres, miren, queremos estimularlos a todos a que practiquen deporte. Hacer deporte es sumamente importante. Y el deporte se puede practicar, miren, hasta bien avanzada edad. Y también queremos hacer un reconocimiento y un agradecimiento a las personas que con su trabajo honesto, con su tesón y su honradez, han estimulado el deporte. Y quería despedirnos con un saludo y un reconocimiento que le hace Lázaro Candal a este ingeniero, el doctor Gustavo Maggi, que formó parte de ese comité organizador de la Copa de 1966, y ese Lázaro Candal lo hace con esa naturalidad y originalidad que lo caracterizan. Este saludo dedicado al hijo de Gustavo Maggi. Gustavo Maggi fue una persona tan amable, tan generosa, un dirigente tan honesto, que no existió otro como él. Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Mándale un abrazo que te está grabando. Un abrazo muy grande a tu papá, Maggi, que era hermano mío, de manera que tú eres mi sobrino. Hermano mío, porque fue uno de los que inventó el fútbol en Venezuela. Es uno de los que yo me apoyé para proyectarme como dirigente, aprendiendo de él, de su honestidad, de su generosidad y de su bondad.